Lo único que sí hay que tener un poco cuidado es que el alumno no se quede corto y termine aterrizando en esta zona de acá abajo que no hay donde aterrizar. Estas playitas son... Bueno, sí se puede aterrizar, pero para un alumno lo tendría un poco complicado. Estamos acá en Pasamayo. Hace años que no venía acá. La gran ventaja de este sitio es que es arena y se vuela de bastante alto. Son más o menos 400 metros de desnivel. Y se aterriza en una playa bien conocida acá en el norte, Chacraymar. Temprano en la mañana partimos acá de Miraflores, de Lima. Fuimos por la Costa Verde y luego nos dirigimos hacia dirección norte. Pasamos por todo esto, por Ventanilla y llegamos a Ancón, particularmente a la ladera de Pasamayo. Es esta de acá. Como pueden ver, es una ladera que tiene más o menos 400 metros. Como llegamos temprano, el viento venía ligeramente norte, así que nos fuimos al primer despegue, que está enfrentado al norte. Se despega muy cerca de la carretera, en la parte más alta, se sobrevuela esta zona de acá y se aterriza en la playa Chacraymar. Nos va a salir Bernardo, es el primer vuelo del día. Él va a dirigir a los alumnos abajo. Dale, dale. Sigue jalando, sigue jalando. Sigue, sigue, ahí ya estás. Sube las manos, sube las manos. Corre, corre, corre. Bueno, ya despegué. La gran ventaja acá en Pasamayo es que hay dos despegues. Uno enfrentado al norte, que estamos ahorita, sin embargo el viento viene sur. Y otro enfrentado al sur, que es arriba del peaje. Ya cuando terminemos el día vamos a ir arriba del peaje. La característica de esta zona de vuelo es que es muy buena para alumnos que están recién empezando y además despegan con mucha altura. O sea, eso es una experiencia que pocos alumnos se pueden dar el lujo de hacer, que en su tal vez segunda o tercera clase puedan estar despegando con 400 metros de nivel. Y el paisaje es hermoso, tiene este mar cristalino, turquesa. Lo único que sí hay que tener un poco cuidado es que el alumno no se quede corto y termine aterrizando en esta zona de acá abajo que no hay donde aterrizar. Estas playitas son... Bueno, sí se puede aterrizar, pero para un alumno lo tendría un poco complicado. De tal forma que tiene que pasar esa loma de ahí. Ya pasando la loma es súper seguro para aterrizar. Inclusive si el viento viene enfrentado, se le puede enseñar al alumno a laderear la ladera. A veces hay buen lift. Hoy día no, porque el viento viene sur, viene paralelo al cerro, así que no hay lift. Pero los días que viene más enfrentado, un alumno tranquilamente puede estar subiendo 100 o 200 metros sobre el despegue. Esta playa se llama Chacraymar y es un balneario bien conocido para la gente acá del norte chico, de Huaral, de Huacho, Chancay. Esta edificación de acá se llama Eco Trulli Park. Es de una asociación religiosa llamada los Hare Krishna. Yo ahorita estoy yendo con viento de cola, me estoy dirigiendo hacia donde están los alumnos. Pero el aterrizaje principal es acá cerca donde están los toldos. Voy a ver si llego allá, no creo, si estoy un poco bajo. Pero vamos a ver. Al frente tenemos el megapuerto de Chancay. Lo que sí pasa es que a veces esta loma, este cerro, se llena de neblina. En esos casos vamos a otra ladera más bajita que se llama Chancaillo. Buena piscina tiene este club. Y acá hacer la aproximación es súper sencillo. Solamente vuelo paralelo a la playa, a la orilla, enfrentado al viento. Es un buen entrenamiento para la gente que va a volar en Miraflores y tiene que aterrizar en la Costa Verde. Luego en la tarde, después del almuerzo, fuimos al otro despegue que estaba enfrentado al sur. En este despegue, de igual manera, se despega cerca a la carretera, en una parte bastante alta. Se sobrevuela toda esta parte de acá. Se sobrevuela justo antes de aterrizar un asentamiento humano que igualmente hace 10 años no existía. Y se hace la aproximación en este terreno que está descampado. Se aterriza muy cerca a la zona del terreno del peaje, en esta zona de acá. Cuidado. Sí, suelta, suelta.
Cuidado a la hora de despegarlo a los alumnos. Fácil, los bajas un poquito, ¿ya? Para que no estén en la fuga. Y acá estamos en el despegue que mira hacia el sur, o el despegue del peaje. Ya tenemos un poquito más de viento y acá sí el viento viene más enfrentado, por lo que estoy haciendo ladera, estoy haciendo soaring. Eso sí, acá siempre es un poquito más movido que en otras zonas, por lo mismo que es alto, es arena y se calienta. ¿Sigues vivo? Sí, lo que sí lo veo medio movido para Daniel, ¿eh? No sé, depende de él, pero sí está medio movidito. Yo también tengo un colapsito. Y por último, ya casi al anochecer, nos fuimos a Santa Rosa, está como unos 10 kilómetros, ya regresando a Lima. Se entra por esta zona y luego nos fuimos a explorar la zona de la playa. Y encontramos esta ladera, que está enfrentada al viento sur. Despegamos de esta zona de acá y pudimos hacer un vuelo hacia la playa. Lamentablemente también hace 10 años que fuimos a esta zona, este asentamiento humano no existía. Ahora este asentamiento humano obstaculiza un poco, pero permite volar en esta zona. El problema está en que muy probablemente este siga creciendo por toda esta parte de acá y eventualmente se pierda la posibilidad de despegar con alumnos desde esta loma, desde esta duna. Aún así, por el momento es una zona bastante bonita para volar. Y el paisaje en esta parte de acá también es bastante agradable porque es una urbanización bastante bonita con bastante vegetación. Otra ventaja de venir a Pasamayo es que tenemos esta duna de acá, que es un paraíso. Perfecto para estudiantes, para alumnos que recién están haciendo sus primeros vuelos. Y ahora, por ejemplo, en la tardecita, que el viento es súper dinámico, se pueden hacer vuelos muy tranquilos sobre esta duna de arena. Esto de acá es Santa Rosa, es un balneario que está a unos 10 kilómetros de Pasamayo, de la zona de vuelo de Pasamayo. Y esta es la duna, allá está Santa Rosa y ahí está el balneario de Ancón. De acá también se podría despegar, el problema es que es una fuga, entonces el viento se acelera y si el viento te lleva ahí, estás en graves problemas. Es por eso que es mejor despegar unos metros hacia abajo. Vamos a subir a esas antenas a ver qué hay. Eso, a tu izquierda, mariposa. Acá hay una ladera enfrentadita, ojalá llegues con altura. Ya, dale. Dale, dale, corriendo, corriendo. Eso, eso, dale, dale. Sube las manitos. Vamos. Sube las manitos. Vete a la derecha. Esa wea. Ahí dale, ahí está entrando. Que suba bien, Ojita. Eso. Es que sabes que al otro lado es una ladera perfecta. Sí, pero justo es donde la camioneta es el lado fofo de la arena. Por eso que no paramos ahí. Por allá era, ¿no? Qué linda tu camioneta. Sí, ahorita se está ganando lindo. Bueno, aterrizamos por acá. Al fondo se encuentran los muchachos con la camioneta. Y qué lindo atardecer. Oye. Espero que les haya gustado este video de nuestra pequeña expedición al norte chico de Lima, a Pasamayo y Santa Rosa. No olvides ponerle like si te gustó y suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido sobre este y sobre teoría de parapente. También hazle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.